De hecho, me sorprende que esto no. Hola Luz Karime, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Me escuchas? Profe, sin embargo, yo no me había conectado, que estoy en un network de investigación en Medellín, entonces por eso no me había conectado a la web. ¿Puedes estar aquí en la web? Profe, se me dificulta un poco por el ruido, porque casi no lo escucho. Ok, pero puedes estar allí. Sí, creo que sí. Bueno, perfecto, igual va a quedar grabada, ¿listo? Entonces voy a dar inicio a la tercera web conferencia del curso, ¿de acuerdo? Luz Karime, cualquier cosa que requieras Listo, intervenir, puedes activar el audio sin problema, ¿listo? listo, profe. Perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la tercera y última web conferencia del curso de Geopolítica y Desarrollo Humano, iniciando de pronto con un esquema. Voy a compartirles pantalla a través de este otro dispositivo y va a quedar grabada pues para quienes puedan verla de manera diferida. ¿Listo? Estamos conectados aquí con Luz Karime Suárez para dar inicio. Momento, voy a compartir acá la pantalla. Perfecto. Entonces aquí compartimos pantalla para hablar un poco acerca de esa transición mundial de lo que del tema que vamos a hablar hoy, del importante tema que vamos a tocar hoy. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eh, esta simulación del mundo, del mapa mundial, nos vamos a remontar un poco al periodo después de la Segunda Guerra Mundial, donde más o menos en el año 1945, pues empiezan a crear algunas instituciones y se establece algún tipo de orden mundial. Entonces, estas nuevas instituciones contemporáneas que tiene el periodo posguerra, pues en la actualidad tienen una importancia y una relevancia alta, porque son las instituciones que primero hacen que el orden prevalezca, el comercio sea, por así decirlo, transparente y tenga una forma equitativa de mantenerse en el mundo y pues también mm, digamos que favorece a algunos países que no fueron favorecidos. Todos sabemos que en la Segunda Guerra Mundial, pues aquí existieron algunos enfrentamientos y se crearon algunas alianzas que permitieron el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Ocurre primero, pues, una Europa muy destruida por el flagelo de la guerra. Alemania destruido, Francia destruido, Portugal con algunos daños, Italia destruido, y no solamente en su infraestructura física, sino también en su infraestructura, en su organización política y obviamente en la sociedad. Ha quedado muy fragmentado. Eh, Han quedado muy fragmentadas las sociedades europeas después de la Segunda Guerra Mundial y vemos a una sociedad norteamericana un poco fortalecida gracias a ese flagelo de la Segunda Guerra Mundial y las decisiones que toman al intervenir en la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí nos encontramos a un Norteamérica que se fortalece y organiza la creación de instituciones y permite que su país fortalezca esas instituciones. Y además un Estados Unidos fortalecido económicamente, que incluso nos da a pensar, por ejemplo, voy a irme a este importante país, a Rusia, ¿sí? Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es el papel que juega Rusia? El papel que juega China acá. Entonces, aquí tenemos a China y a Rusia.
y el papel que tienen en el periodo posguerra. Entonces, por ejemplo, Rusia inicia, como todos sabemos, Rusia viene de una autocracia zarista donde las revoluciones de la época hacen que se cree lo que Carlos Marx llamaba el, 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 como el punto final, no de finalización, sino de evolución del socialismo llamado comunismo. Entonces, Carlos Marx indica, no, pues el socialismo que yo estoy planteando va a terminar en un comunismo y allí vemos que Stalin indica que la revolución de la fuerza productiva, de la revolución bolchevique, ponen aprietos a un estado como el estado ruso, que pues aparte de que es una nación gigantesca, como ustedes ven, toma parte de Asia y gran parte de Europa, y en esta transición autócrata, con una crisis humanitaria, una crisis laboral, crisis del trabajo, con una crisis de desigualdades donde las personas se dividen en incluso quienes querían que el zarismo se mantuviera y quienes no querían que el zarismo se mantuviera. Eh, y se crean nuevas fuerzas, por así decirlo, beligerantes que están en contra del zarismo y ponen en aprietos a un país que incluso está en guerras, está defendiendo de ataques de otros países, pero adopta una doctrina económica. Este país adopta, hola, bienvenido, ¿cómo estás, Cristian? ¿Puedes escucharme, Cristian? ¿Puedes habilitar el Sí, micrófono sin problema? ¿Cómo saludarme. estás? Bien, bien, gracias a Dios. Ok. Gustoso de volverlo a ver. Puedes interrumpir cuando quieras, ¿listo? No hay problema. Te Gracias. estaba comentando acá eh, la evolución del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde se empiezan a crear algunas instituciones contemporáneas que han permitido, pues primero el orden mundial y el control de algún, digamos, de algún tipo de transparencia comercial que tienen los países en el mundo. Entonces decía, el que ves en el rectángulo, pues aquí intento dibujar a Rusia, eh, que viene de una autocracia muy fuerte, del zarismo, donde Nicolás Romanov era el zar absoluto, tenía el poder, pero los trabajadores en la coronación de Nicolás, pues ellos invitan a esta coronación para que las personas asistan y van, ellos esperaban aproximadamente 500, 1000 o 1000 personas y llegan muchísimas más personas de las que tenían planeado porque a las personas les regalaban algunos souvenirs, como cajitas de dulce. Cuando las personas llegan allí, campesinos, trabajadores, a la opulencia, a la desigualdad, porque estamos hablando de los palacios de los Romanov que habían ubicados en toda Rusia, la gente, pues, digamos, por un pedazo de regalo que le iban a dar allí en la coronación de Nicolás, eh, pasan unos por encima de otros y se forma como una avalancha de personas y muchísimas personas mueren. Estamos hablando de que casi 1000 personas mueren el día de la coronación de él y pues a él le sugieren, venga, declara esto un desastre nacional. Alguien le dice que no y hace caso a esto, entonces las personas generan una revolución, esa revolución la que conocemos como revolución bolchevique. Obviamente estoy saltando en el tiempo y estoy yendo muy rápido, pero este es el inicio de la era autócrata, de una era nacionalista donde la corona o el zarismo había conseguido muchísimo en Rusia, pero también es el nacimiento de una nueva corriente a la que muchas personas le creen, y es el fin del socialismo, o sea, la evolución del socialismo, al que llamaba Carlos Marx, y empieza el comunismo. O sea, ellos crean un partido y es el Partido Comunista Ruso, donde el ejército rojo toma un poder grandísimo, el ejército blanco, que era el ejército del zar, pues enfrenta a la Segunda Guerra Mundial
pero el ejército rojo está enfrentando al ejército blanco. Bueno, ellos tienen una crisis social y aún ese país adentro tiene una crisis social muy fuerte y tiene una responsabilidad social y económica muy grande porque ya empiezan las fuerzas a tener algo así como lo que ocurrió en la Revolución Francesa, a exigir pues un sistema de gobierno diferente, una participación ciudadana, distribución equitativa de la riqueza, etcétera. Entonces, en esa crisis rusa, donde inicia el comunismo en gran parte del mundo, pasamos a el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero al inicio de una Guerra Fría, aunque nacen organizaciones como la ONU o la Organización de Naciones Unidas, y estas organizaciones toman una relevancia como vamos a darle un orden al mundo, vamos a fundar estas organizaciones, pero existía entre estos dos frentes, entre Estados Unidos y Rusia, pues un pequeño estrés, se llamó Guerra Fría, porque pues estaban como a la expectativa, el mundo está a la expectativa de ver qué pasaba con ellos, y yo creo que todavía estamos en una Guerra Fría y más ahora con los gobiernos de Trump y el de Vladimir Putin, y ahora con lo que está ocurriendo en China. Eh, y pues ya sabemos que en esas organizaciones tienen un objetivo de orden mundial, para poder mantener eso, respectivamente, el orden, y los países pues ya no tengan esa crisis de volver a esa gran explosión que fue la Segunda Guerra Mundial, esa gran masacre que fue la Segunda Guerra Mundial. Posterior a esto, pues los chinos, ah, en esa evolución han quedado muy golpeados económicamente, los rusos han quedado golpeados económicamente, pero los estadounidenses y los europeos empiezan una recuperación más rápido, los Estados Unidos, y como siempre lo he dicho, el modelo económico estadounidense es un modelo, no sé, algunas personas ahora hablan mucho del comunismo y hablan del capitalismo, pero creo que ese tipo de doctrinas ya no existen tanto en el mundo. Eh, yo veo más como modelos de libre competencia. Eso es lo que ahora eh, está influenciando el comercio internacional y más los modelos internos. O sea, los países están muy preocupados en cómo recuperan participación internacional y cómo mejoran la calidad de vida de sus ciudadanos. Entonces, pensar en un comunismo y un capitalismo, yo pensaría que los Estados Unidos de Norteamérica están más enfocados, digamos, su economía tiene un enfoque un poco más, eh, yo diría, nacionalista, ¿verdad? O sea, los Estados Unidos, y por eso les hablaba la otra vez de cómo piensan los gobiernos las elecciones de alguien como Donald Trump. O sea, ellos escogen a Donald Trump como su presidente y nosotros decimos, bueno, he escuchado a algunos periodistas hablar y decir que Donald Trump no gana democráticamente, pero todos sabemos que el modelo democrático de los Estados Unidos está dado para que sea así. Incluso desde los Estados Confederados está dado para que sea así. Entonces, eh, Estados Unidos durante el periodo posguerra ha demostrado ser una nación muy nacionalista, si hablamos de doctrinas, y lo que siempre ha buscado es ser la moneda más fuerte del mundo, tener el Producto Interno Bruto más grande del mundo, tener una presencia de sus empresas en todo el mundo, como lo hizo en el periodo posguerra, cuando se sumaron a la recuperación de Europa y crearon todas esas organizaciones, incluso la Organización de Naciones Unidas, y siempre han establecido, por eso entraron a la guerra y por eso ayudaron a Francia y por eso ayudaron a Inglaterra y crearon, pues, digamos que es ese orden a través de bombas atómicas y de tecnología de punta para terminar la guerra y mostrando esa gran capacidad militar que no tenían los otros países, pues además que estaban muy golpeados por todas las confrontaciones militares que habían vivido desde el año 1939 hasta el 42. Y Estados Unidos muestra que ellos están pensando en un poder nacionalista muy fuerte.
Posterior a eso, un país como China, también golpeado, adoptando un sistema de gobierno social o socialista similar al comunismo o comunista, y los chinos, dentro de esa, pues, primero, sobrepoblación, que ahora es mucho mayor, casi 1.500 millones de personas, y el desempleo, la, digamos, la, los bajos salarios y la poca o inexistente distribución de la riqueza en China, pues adopta un modelo de permitirle a otros países ingresar para que hagan inversiones allí y exploten todos sus recursos naturales, tecnológicos y humanos. Y todas las empresas o muchas empresas de todo el mundo ingresan a China para crear empresas allí dentro del territorio chino, pero a través de mano de obra muy, pero muy barata. O sea, estamos hablando de que las empresas aprovecharon, y aquí vamos a llegar un poco a lo que está pasando contemporáneamente en el mundo de hoy, lo que estamos viendo en las noticias, y es cómo estos países que fabricaban carros, que fabrican vehículos, aviones, comida, textiles, tecnología, llegan a China y ponen a los chinos a trabajar por salarios de hambre. O sea, es impresionante ver cómo se crea una neoesclavitud para que grandes productores de vehículos, tecnología, televisores, industria, vayan a China y hagan primero trabajar a niños. Eso es una neoesclavitud. Los chinos, teniendo en cuenta esos años que permiten que las empresas ingresen a China para explotar sus recursos humanos y sus recursos tecnológicos, pues van en contravía de algo que nosotros llamamos los capitales golondrina. Casi siempre los modelos latinoamericanos esperamos a que venga a invertir en Colombia o en Latinoamérica, no se vaya porque está generando empleo, está generando desarrollo. Nosotros esperamos que no se vayan. Los chinos decidieron apostarle por algo totalmente opuesto, y es pedirle sí a esas empresas que por favor se vayan de China cuando el tiempo se cumple. Los chinos han aprendido a especializar, cambian un poco su perspectiva económica tan radical sobre el comunismo, y pues vemos que en menos de 20 años los chinos eh, empiezan a especializar su mano de obra, y pues ya sabemos cómo ellos explotan mercados sin, incluso, porque eso es lo que está pasando hoy, existe una Organización Mundial del Comercio que genera, también creada en periodos posguerra, que genera un orden comercial, algo así como la Cámara de Comercio Mundial. O sea, ese es como quien garantiza que es una empresa legal. Entonces los países son los países garantizándose entre sí a través de una organización que todo el comercio va a ser claro. Lo que ocurre allí es que pues China golpeado, un China un poco también autócrata, busca que su comercio penetre por todo el mundo. Entonces aquí volvemos a los modelos de competencia perfecta. Los chinos inundan el mercado primero de lo que hacían. Bueno, sigamos maquilando, sigamos fabricando todos los productos tecnológicos de los europeos, de los algunos asiáticos, de los norteamericanos, pero también vamos a fabricar los nuestros, pero también los vamos a imitar. Ustedes saben que a Colombia no puede entrar unos zapatos que digan, por ejemplo, no sé, de la marca alemana Adidas, pero que no sea vendido por ellos. Estoy hablando del contrabando, de las imitaciones, pero los chinos inundan esto y lo hacen con un nivel de detalle que creo que nosotros mismos les hemos bautizado al nivel de detalle al que más se acerca. Entonces les decimos, no, es una réplica triple A o es una réplica exacta. Incluso ya decimos que es una réplica punto uno porque son exactamente iguales. Los chinos saben hacerlo. Tú puedes llegar con un zapato de marca de lujo, deluxe, no sé, que valga un par de zapatos 4.000, 5.000, $10.000, y en China te hacen toda la curva de las tallas de ese zapato.
igual por, no sé, menos de $100 cada par de zapatos. Entonces tú los traes acá, inundas el mercado para personas que no les importa si es auténtico o no, sino que les gusta el diseño, la marca, el nombre. Y eso es lo que ha hecho China para inundar el mercado. Entonces, sí, pues han fortalecido sus finanzas, tienen una relación financiera muy fuerte con los Estados Unidos y otros países del mundo, porque dentro de toda esa producción, especialización de la producción, ya hemos hablado que incluso tiene una especialización de la producción a escala. Ellos pueden venir a hacer el metro de Bogotá sin ningún problema, porque tienen el conocimiento, tienen la tecnología para hacerlo y lo hacen muy rápido, como lo han hecho en otros países. Entonces, teniendo en cuenta esa capacidad de escala, pues han también violado algunos tratados de libre comercio porque les interesa ser fuertes y creo que hoy pueden ser la segunda economía más fuerte del mundo después de los Estados Unidos, con un crecimiento exponencial muy superior al de los Estados Unidos o muy similar al de los Estados Unidos en un periodo posguerra, financiando muchísimas cosas, muchísimas guerras, endeudando todo el territorio e incluso consumiendo muchas cosas. Ahora, esa visión nacionalista de los Estados Unidos es un llamado a, venga, estamos perdiendo territorio frente a los chinos han violado todos los tratados de libre comercio, han inundado el mundo con contrabando, pues está perjudicando productos europeos, productos tecnológicos. Entonces ahora llega Donald Trump, que muchas personas lo ven como un accidente o una imprudencia del Estado estadounidense, pero es más un llamado a volver al nacionalismo estadounidense para que ellos recuperen esa parte del comercio internacional que pronto han perdido por ser permisivos en esa agresividad comercial y por qué no llegar a eh, no sé, una confrontación militar si es necesario, están preparados para eso, porque para eso es que siempre trabajan, para no perder esa autonomía mundial, porque tienen la moneda más fuerte de todo el mundo, al nivel que algunos países han tenido que unirse para poder igualar o poder competir en el mercado bursátil y financiero contra Estados Unidos. Entonces, este es un llamado para ganar nuevamente posicionamiento. Estados Unidos tiene dos vecinos que también comercializan con China. Tiene vecinos en el sur que un poco temerosos, algunos ayer me preguntaban unos estudiantes que cuál era mi mirada respecto a una posible recesión. Yo lo veo, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en una recesión económica, pero otros entraron en el boom, como los baby boomers en los Estados Unidos, por eso las personas nacidas después del periodo de la Segunda Guerra Mundial se llaman baby boomers porque ellos tenían un boom de consumo y tenían un exponencial crecimiento económico. ¿Por qué no pensar eh, en esta hermosa parte latinoamericana en ese boom económico? O sea, de pronto que Latinoamérica piense en el boom económico de cómo entrar, como lo está haciendo de pronto Brasil, ¿sí? Cómo entrar a ser parte o a ganar participación del mercado a través de, no sé, una integración total entre Latinoamérica, hablemos de Latinoamérica desde México hacia abajo, porque ellos también se han visto perjudicados con aranceles hasta el 15, del 20, 25, estamos hablando de aranceles hasta el 45% a productos que entran a Estados Unidos a través de Canadá y de México, pero esto obedece a eso, de verdad, no obedece a un odio extremo contra sus vecinos, sino a la recuperación que tienen los Estados Unidos frente a sus propios productos, a sus propias marcas. En este momento, tú vas a China y China no tiene el WhatsApp que tiene el mundo entero, ni tampoco las redes sociales estadounidenses, pero sí tienen sus propias redes sociales, su propio WhatsApp, pero en el mundo entero, en esta parte de Latinoamérica y en los Estados Unidos, sí existen redes sociales chinas como TikTok y existen productos chinos, ellos no consumen la cantidad de productos que nosotros consumimos y ahora, dentro de esta guerra comercial especulativa, que ojalá no se convierta en un enfrentamiento militar, esperemos que no, porque pues eso sí sería, yo diría que puede ser la guerra de las galaxias, porque serían enfrentamientos con drones y drones de $10 que vengan y hagan un daño gigantesco, porque ya producir drones
que se muevan de un continente a otro es relativamente muy económico, mucho más económico que hacer un avión de cientos de millones de dólares. Con cientos de millones de dólares tú haces una colmena entera de drones teledirigidos, cargados de explosivos, bueno, etcétera, dirigidos por inteligencia artificial. O sea, ya estamos en algo, en otro nivel que ni siquiera los seres humanos pueden. Yo no me imagino un ser humano intentando derribar un dron o una colmena de drones, toca rendirse o morir como está pasando en Ucrania. Entonces, Estados Unidos, obviamente, al ver que sus productos están siendo vulnerados en todo el mundo, pues cierra ese tipo de relaciones, genera algunos bloqueos económicos y China, digamos que también toma medidas y le dice al mundo, pues a ustedes les encantan los celulares iPhone, eso lo hacemos nosotros acá, o hacemos unas partes acá y eso que usted compra por $1000 cuesta $50 hacerlo, $100. Digamos que eso es un secreto a gritos. Nosotros sabemos que fabricar un bolso italiano o de alguna marca estadounidense o un reloj suizo en materia prima no cuesta mucho. Es obviamente el buen nombre, el know-how y lo que ha ganado esa marca para que alguien desembolse 10.000, $200.000 por un reloj o por un bolso de $20.000 o zapatos o prendas de vestir, porque no está sobre lo que tiene ese producto en materia prima, sino en lo que, digamos, curva de indiferencia genera niveles de satisfacción sobre un mercado específico. Yo no creo que a los futbolistas que consumen Gucci, Prada, Versace, les vaya a gustar mucho que sus jeans de 2.000 o 3.000 dólares pasen a costar $100. O sea, dejarían de usarlos. De pronto lo usaría alguien que con nosotros que nos gusta. Bueno, qué chévere que un jeans, no sé, no conozco mucho de estas marcas de ropa, pero que un Versace cueste $50. Pues chévere, pues, nunca me lo he puesto, que son prendas de vestir muy costosas y ni si es que existan ese tipo de productos. Pero lo que es claro es que esos productos no se venden por la relación costos intrínsecos fijos o variables que van ligados a su producción en materias primas, sino que se dan sobre algún tipo de nivel más arriba de la cadena o de la pirámide de Maslow, donde estamos hablando de reconocimiento. O sea, quien usa un bolso de estos, una mujer que luce un bolso Prada o unos zapatos Prada, no lo está haciendo porque sea algo fino, obviamente debe serlo, lo está haciendo porque está buscando lujo, exclusividad, ¿de acuerdo? Entonces, pues los chinos han lanzado esto y ahora hay una amenaza de que van a inundar el mercado. No sé, veo que la economía es más una ciencia social que, y es una ciencia social de personas que toman decisiones. Entonces lo veo un poco lejano a que estas marcas pues vayan a desaparecer así. Obviamente se van a ver golpeadas y algunas pueden desaparecer, pero que los seres humanos nos veamos, bueno, qué chévere que todo sea igual. Digamos que esas doctrinas buscan eso, como la igualdad de pensamiento de los seres humanos y todos vemos que no es así. Una persona que tiene unos ingresos más altos va a migrar a otros mercados, no es que vaya a comprar una cantidad mayor de lo que ya compra. Y eso es un movimiento natural que ha dejado todos estos ismos, capitalismo, socialismo, nacionalismo eh, y liberalismo, respecto a los, a lo que ofrecen a los competidores, lo que ofrecen los competidores. Entonces, sí, obviamente, un nivel de satisfacción de transporte lo puede cubrir un carro Chevrolet con un Maserati o un Lamborghini. Pero entonces yo no creo que alguien como J Balvin, por ejemplo, se vaya a comprar un Chevrolet porque, no, qué chévere, Chevrolet, pero eso para mí es igual. No, yo creo que él lo compra es por otra cosa. O sea, hay algo más allí dentro de los gustos, preferencias, que va más allá, es mi capacidad también de poderlo comprar. Entonces las personas que tengan una mayor capacidad de comprar cosas, pues van a tener esos niveles diferentes de insatisfacción, por así decirlo. También quiero mostrarles, ¿me escuchas, Cristian, aún? ¿Estás ahí, Cristian?
Sí, señor. ¿Sí? Quisiera, de paso, justamente hacerle una consulta, profe. Claro, Cristian, por favor, adelante. Pues es que ahorita, se hablaba de las posibilidades de un conflicto bélico, ¿sí? Sí, Escalando estas guerras arancelarias, sí, pero la guerra, el conflicto arancelario se intensificó, o bueno, se detona casi como el 8 de abril, ¿no? Los analistas hablaban de que los primeros efectos empiezan a verse en el común, en los estantes, a las 2 semanas, que empieza a acabarse el inventario. Hoy ya Trump salió a hablar de que empezará a reducir sustantivamente los aranceles, ¿sí? Que llegaron como al 245%, a pesar de que él de entrada llegó bien mamón, ¿no? Pero ahorita ya se dio cuenta que no. Entonces ella dijo no. De hecho, la frase fue, vamos a trabajar juntos e idealmente, vamos a ser felices e idealmente trabajar juntos, ¿sí? Entonces, ahorita ya se viene a dar cuenta él que no le sirvió, o sea, no duró ni siquiera un mes en su pelea. Y esto sí viene a ser una verdadera página en blanco, ¿no, profe? Porque antes ellos llegaban y hacían sus bloqueos, pero ahorita ya pasó que, sí, efectivamente los chinos dijeron, bueno, vengan, enséñenos a trabajar, pónganos a hacer, pero a la larga, pues tenemos los recursos y sabemos hacerlo. Entonces les dieron su patada y empezarán a vengarse de su siglo de la humillación que llaman. Pero a su merced, profe, ahorita viene la verdadera página en blanco porque sacan la 10G, es 10.000 veces más veloz. Ahorita, entonces los gringos dijeron, no, no perdimos. Y eso es, volvemos a las bases de la naturaleza. Como cuando los elefantes se pelean y cuando el uno se ve vencido, no espera que el otro lo mate, sino que se rinde. Eso lo está haciendo casi Estados Unidos. ¿Qué opinas, o qué crees, que vaya a pasar de esta página en blanco? Porque hoy Trump ya le bajó, ya dijo que le va a bajar a los aranceles, que van a trabajar felices y ojalá idealmente juntos, ¿sí? Entonces, ¿cómo irá a suceder? Porque también ahora China ya no le compra gas, ahora se fue con los árabes a comprarles y entonces ahí el petrodólar también se viene para el piso. Entonces, ¿cómo irá a hacer para lidiar viéndose derrotado Trump, que es la verdadera experticia de su merced, para aplicar una perspectiva, que es una página en blanco, profe? Quisiera saberlo. Gracias, profe. no, mira, aquí hay muchas cosas por recortar. Primero, eh, tienes mucha razón. Creo que un poco más allá de las guerras comerciales, creo que esto no se hace tanto hablando en el público ni generando tantas expectativas por redes sociales ni haciendo tanta opinión, porque creo que las decisiones no se toman así tan apresuradamente. Entonces, pues tienes que hacerte responsable de lo que ya opinaste y eso es lo que está pasando con Donald Trump. Debió hacerse responsable de sus opiniones y sus decisiones de pronto viscerales, que es lo que pasa con una persona como Donald Trump. Es una gran oportunidad, tú lo estás diciendo, están comprando gas por otro lado para el comercio internacional. Ya algo así como, por eso te digo que se parece mucho al periodo posguerra. Primero porque hay una mala salida de los Estados Unidos al querer generar un bloqueo económico, como lo que, o sea, una cosa es bloquear económicamente a un país como Venezuela o Cuba y otra cosa es hacerlo con alguien que tiene casi tu capacidad de Producto Interno Bruto y unas relaciones comerciales de dependencia. O sea, si tú le dices al resto del mundo, no le compren a China, entonces el resto del mundo te dice, uy, pero es que China me compra a mí el 90% de la carne de cerdo que yo produzco. No, Estados Unidos, espérate, ponete de acuerdo. O sea, ya hay una incluso presión económica sobre la Organización Mundial del Comercio. Venga, Trump, en la juega porque es que los chinos le están comprando a casi todo el mundo. Entonces, si usted genera un bloqueo económico, lo que va a generar es una recesión económica a nivel mundial. O sea, no es una cosa que solamente va a afectar a los chinos. Son 1.500.000 chinos más 500.000 indios
que tienen un nivel de producción, que están inundando el mercado con sus propios productos, con su propia tecnología, tú lo estás diciendo, con internet, pero que además consumen, es la mitad de la población mundial consumiendo. El mundo tiene más o menos entre 6.000 y 6.500, 7.000 millones de habitantes. Y entre China e India hacen ¿qué? Como 2.000 millones de habitantes. Estamos hablando de una Como tercera parte del mundo 2.400, profe. consumiendo. ¿Cuánto? Si no me equivoco, son como 2.400 millones, son el 30% entre la India y la China. Claro, mira, el 30% de la población mundial que consume, porque ya tienen el poder de consumo, obviamente, las condiciones de vida, pero tienen un Producto Interno Bruto por encima del billón de dólares porque los indios producen servicios, ellos venden servicios. En India venden servicios de call center a nivel mundial para DirecTV y otra cantidad de empresas. Y también fabrican carros y fabrican motos y están fabricando buses, bueno, transporte. Hola, aquí, hola, ¿cómo estás? Oscar, bienvenido. Gracias por conectarte, Oscar. Creo que aquí estás escribiendo. Bueno, eres Luz. Bueno, Luz Karime, ¿cómo estás? Gracias por conectarte, gracias, gracias. Entonces, estamos hablando acá con Cristian y claro, nos metimos un poco en esa coyuntura que hay en el mundo y yo creo que tú usaste la palabra correcta, la perspectiva estratégica. Y ojo porque no sé si ustedes están informados, pero el 21 de mayo nos vamos a reunir en Cartagena, perdón, no es Cartagena, es Barranquilla, nos vamos a reunir en Barranquilla, la Escuela de Ciencias Económicas Contables, Administrativas Contables y de Negocios de la UNAD, y nos vamos a reunir en un foro de prospectiva estratégica. Creo que ustedes están cordialmente invitados, incluso pueden hacerlo de manera online. Si ustedes se conectan, simplemente me mandan que hicieron el pago, permítanme compartirles. ¿Ustedes han escuchado hablar de esto? De lo que va a pasar en la Para allá universidad. vamos los dos con los componentes, profe. Dios mediante. ¿Cómo? ¿Tú vas a ser ponente? Los dos vamos con ponencia, profe. Yo voy con econometría espacial y Luz va con economía solidaria. Vamos los dos con ponencia. Ay, Dios mío, por favor, vengan, no dejen de buscarme. No dejen de... habiliten Claro. la cámara, yo los conozco. Bueno, yo creo que aquí ya estamos. Venga, yo los conozco. Aquí te veo. Me tienes que buscar allá en Barranquilla. Y cordialmente invitado a un almuercito. ¿Y dónde está Luz Karime? Ustedes son compañeritos, claro. Luz Karime va con econometría Economía solidaria. y tú vas con prospectiva, econometría. Econometría espacial. Wow, qué bien, qué bien. Justamente también algo de lo que está pasando ahorita y los efectos globo y resultados contraintuitivos y todo eso. Luz Vamos. Karime, ¿tú estás ahí? No sé si Luz Karime puede activar la cámara o el micrófono, si sería bueno que activar la cámara. Referenciémonos, ahí se activó la cámara, vamos a ver, está todavía como negrito. Es De que Luz pronto está en Medellín en otra ponencia también, pro. bendito Dios. Qué orgulloso, ustedes me hacen sentir muy orgulloso. Luz Karime, activa el micrófono. No, o sea, mire la calidad. Hola, ¿cómo estás? Activa, pues yo te conozco porque ya nos vamos a conocer. ¿Cómo, profe? No le escucho. Es que queremos conocerte. Bueno, ya Cristian te conoce, me están diciendo que ustedes van a ser ponentes de Prospecta y yo quiero sentirme muy orgulloso de tener a mis estudiantes en Prospecta, porque yo quiero sacar pecho y quiero presumirle a mis compañeros que esto va a pasar. Entonces quería darte un saludo. Quería que habilitaras la cámara para conocerte. La ponencia que yo voy a presentar es de Sí. economía social y solidaria, básicamente en el marco de un proyecto investigativo macro que nosotros hemos venido desarrollando desde el semillero. Justamente hoy estoy en Medellín porque estábamos participando en un network con AFADECO. Básicamente también se trata de una ponencia de economía social y solidaria, pero enfocada al desarrollo endógeno.
En cuanto también a economía social y solidaria, pero específicamente sobre organizaciones de economía social y solidaria, valga la redundancia, de asociaciones y cooperativas, que es un poquito diferente a la ponencia que vamos a llevar a Prospecta, que ya se enfoca más a el impacto de una cooperativa específica. Entonces se trataría básicamente de lo que presentamos hoy, un análisis exploratorio, y la ponencia Prospecta ya sería un análisis mucho más detallado, pero que nos permite justamente realizar otras investigaciones para consolidar ya posiblemente un PIE o algo así. Ya tenemos varias ideas para eso. No, qué bien, qué bien, qué bien, hombre. Bueno, Luz Karime, no sé si puede encender la cámara, pero les voy a pedir por favor que me busquen. Yo los voy a buscar a ustedes también en las ponencias que tienen como estudiantes de economía. La verdad, yo voy a ser sincero con ustedes, yo no era tan valiente cuando era estudiante de economía. O sea, ustedes son muy valientes porque este tipo de cosas son lo que realmente hacemos nosotros los economistas. Y lo voy a decir con orgullo, y es que lo que estamos buscando nosotros en la universidad es un posicionamiento de nuestra facultad. Ustedes se han dado cuenta que nosotros somos algo así como los teólogos del comportamiento humano. O sea, nuestra ciencia social, la economía, no es una ciencia matemática. Por eso algunas personas dicen, no, pregúntele a un economista que él te va a dar la respuesta. Y tú lo has dicho ahora, Cristian, sobre el tema de la prospectiva. Creo que nosotros somos quienes tenemos una capacidad gigantesca y panorámica de poder saber este tipo de cosas. Muchas personas preguntan, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar ahora? Estamos viendo las noticias, vemos que el gobierno chino dinos si vamos a entrar en recesión o qué es lo que va a pasar. Y uno se siente muy orgulloso de eso porque nosotros somos los médicos, por así decirlo, de la economía. Y nosotros les podemos decir a la gente, mire, cuando se habla de recesión, no se habla de recesión absoluta. Algunos países van a entrar en recesión, sí, porque en la teoría de juegos algunos ganan y otros pierden. Entonces, claro, Donald Trump ahora salió con una mala jugada, así como cuando juegas ajedrez, expuso a su reina y le tocó devolverse y pedir, venga, lo pusieron en jaque y le tocó empezar a protegerse y decir, no, yo prefiero mantener a mi reina, mantenerme en el juego que ponerme en jaque. Porque algunos otros países que tienen un comercio muy fuerte con China, con Rusia, y por qué no con Corea del Norte, pues le dijeron, vea, ¿sabe qué? No, no, señor Trump, no es por acá, ¿sí? No es por acá. Y también Canadá reaccionó, no sé si tú te diste cuenta que los canadienses fueron los primeros sorprendidos con ese tema arancelario, porque los canadienses han tenido una muy buena relación. Y Donald Trump tiene una frase que incluso se ha hecho mundialmente famosa, y él siempre dice que no es nada personal, son negocios. Lo hizo cuando tenía un programa de televisión que se llamaba El Aprendiz. Y pues sí tiene que ser personal porque Canadá siempre ha sido un muy buen aliado estratégico económico de los Estados Unidos y tienen una integración total. O sea, casi que un canadiense puede pasar a los Estados Unidos sin problema, a diferencia de lo que tiene con México, ¿no? Los mexicanos sí son como esa parte, no, usted aquí no pueden entrar, les pongo un muro, les pongo una reja. O sea, los mexicanos sí hablamos un idioma diferente, allí el tema es diferente, ¿listo? Pero voy a sentirme muy orgulloso, no tanto porque yo haya podido aportar en la vida de ustedes, sino porque ustedes son mis estudiantes. Y siempre espero, así como cuando uno habla, yo hablo con mi hijo y le digo, yo creo que la única persona que quiere verte mejor que él es tu papá. Y lo mismo pasa con los profesores. Qué orgullo cuando uno es profe y uno dice, no, es que yo fui profesor de alguien que está haciendo una ponencia de prospectiva estratégica y tiene estos niveles de investigación. Hombre, Dios mío, o sea, es una forma de decirlo. ¿Listo? Ven, quiero que finalicemos acá. Preparé algo muy corto respecto a eso, a cómo está en este momento algo eh, que incluso nosotros lo tenemos allí en la actividad. Vemos que hablan de la el calentamiento global, habla un poco acerca de la pandemia. Todos tenemos un porqué de hablar de la pandemia. Espérate, yo miro acá, déjame yo miro si lo tengo acá. Ay, no creo que lo tenga. Les iba a recomendar un muy buen libro. Espérate a ver si lo tengo acá a la mano. Es un libro que me leí hace poco
y habla, espérate, no lo tengo allí, del capitalismo digital y muestra cómo para algunos, pero para este autor, la pandemia fue algo positivo. O sea, la pandemia fue el inicio de esos negocios digitales, de los blockchain, de las monedas, de las, ¿cómo es que se llama? Las, espérate, a ver, quiero leer rápido, no quisiera, bueno, no lo tengo allí. Las fintech también, las dos, profe. ¿Cómo? Las fintech también, no, no sé si será Espérate, algo que espérate un momento, yo lo busco, dame un momento. Cristian, es una lástima, no lo tengo allí a la mano, pero el libro, ese texto habla, ¿me escuchas? Habla acerca del nacimiento Sí, de las señor. criptos, ok, el nacimiento de los blockchain, o el nacimiento no, la consolidación de los blockchain, las personas que invirtieron, la educación virtual, lo que estamos viendo ahora, lo que ustedes hacen, esto tuvo una importancia muy grande, por eso la universidad ahora, que es la universidad con más estudiantes a nivel nacional, está buscando ser la universidad con un estándar de calidad más alto, lo ha conseguido a través de la acreditación de alta calidad frente al Ministerio de Educación, pero lo que estamos buscando es, porque el tema es la pandemia, que nuestros estudiantes que eligieron ya por una fuerza mayor o que fortalecieron este tipo de educación por una fuerza mayor, también lo hagan como lo están haciendo ustedes, por eso es chévere tocar este tema, con un componente de calidad. Eh, y nada más habla de la calidad de lo que ustedes van a ir a hacer allá a Prospecta. O sea, por eso les digo que me siento muy orgulloso, porque a esto es lo que le estamos apuntando. Yo siempre he pensado que la calidad es muy práctica, más allá de pronto de la teoría, y ustedes lo que van a mostrar es esto. Entonces, voy a retomar esto, volviendo a hablar del periodo posguerra. Esta organización fue creada en el periodo posguerra donde hay una representación de 50 países que se unieron durante el mes de abril al 26 de junio en un foro internacional. Aquí ellos redactaron y firmaron una carta de la Organización de Naciones Unidas donde pues tienen un objetivo muy claro y es pues primero evitar otra guerra. O sea, vieron la primera, nadie se enteró de que era una guerra mundial, pero cuando ocurrió la segunda, pues sí tuvo un impacto como que, uy, venga, esto hay que terminarlo, esto no puede volver a pasar. Voy a leer textualmente lo que dice, estoy citando allí lo que dice la ONU. 4 meses después de la finalización de esta conferencia, empiezan a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de una carta que fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, miren los países que están firmando esto, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los países signatarios. O sea, estos fueron los que se sentaron y dijeron, pusieron las condiciones de cómo iba a ser el nuevo orden mundial. Obviamente no estaba Alemania encabezando, porque ya sabemos lo que pasó con Alemania y Japón, pero estos países eh, redactan lo que sería hoy el orden mundial. 75 años después, siguen trabajando por que no existan guerras, ellas intervienen siempre, es imposible que no existan guerras, el mundo pues ahora no les llama guerras mundiales porque no están estos países involucrados, pero sí existen enfrentamientos en Colombia, enfrentamientos en Kosovo, enfrentamientos en Afganistán, en Irak, bueno, entonces sí, como no son ellos, entonces no le paran tanta bola. En el documento estamos hablando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o sea, seguimos hablando de prospectiva, y este programa tiene unos objetivos
está creado por 170 países, o sea, que hay todos los países del mundo, y están buscando un desarrollo sostenible a través de unos objetivos. Han planteado unos objetivos que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Voy a ponerlos acá rápidamente porque se nos está agotando el tiempo. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Voy a abrir, por ejemplo, uno, el más importante, el fin de la pobreza. Hay otro que es el cero hambre. 3, salud y bienestar. 4, educación de calidad, el principio de la universalidad. O sea, voy a abrir algunos que pienso nos pueden interesar a nosotros. Y la educación de calidad está sobre todo por el conocimiento universal, la universalidad del conocimiento, la igualdad de género. Esto es algo que pues, algunos lo escuchan como, ya otra vez está trillado el tema, pero no. Pienso que el tema de la igualdad de género, todavía estamos años luz. Pienso que ser mujer, por ejemplo, no es algo fácil en algunas sociedades. Yo diría que en gran parte de las sociedades del mundo, hablando de Colombia, por ejemplo, no es fácil ser mujer. Imagínate una mujer que tiene su hijo sin un padre y es una mujer en una extrema pobreza. ¿Cómo va a hacer para cuidar a un niño recién nacido que hasta, no sé, 4 o 5 años? No, pues un niño no se puede dejar solo, yo diría que hasta los 13 años. Y hay mamás que tienen que dejar sus niños ¿dónde? Entonces ahí está el tema de la calidad educativa, cómo las instituciones educativas, ya no el bienestar, hay un tránsito armónico entre el bienestar familiar y las instituciones educativas para que las mamás no tengan que dejar a sus niños en hogares de paso, sino que lo dejen de una vez en el colegio desde periodos lactantes. Pero eso es muy difícil. Entonces ser mujer y tener que ver por sí misma, por eso las mujeres deciden cuándo, ahora, tener hijos. Antes no lo hacían, ahora sí lo deciden. Yo todavía no quiero ser mamá porque no quiero traer un niño que yo no pueda ver todos los días, bueno, etcétera. Y esto hace parte de la igualdad de género en un panorama donde es bastante difícil que una mujer pueda trabajar sin garantizar esto. O sea, una mujer que no tenga las posibilidades de que alguien de su familia cuide a su hijo, pues tiene que acudir al Estado. Agua limpia y saneamiento, importantísimo en el mundo. Nosotros acá tenemos una brecha bastante grande respecto al agua en algunas zonas del país, sobre todo en las zonas del norte del país, en La Guajira. Energía sostenible y no contaminante, de lo que hablaban algunos ambientalistas de decrecer un poco respecto a la producción. Ahora estamos hablando de baterías de litio para generar energía sostenible que no generen un efecto invernadero o generen smog o CO2, pero en el mediano plazo vamos a estar llenos de baterías de litio de las que no vamos a saber qué hacer. Entonces también se está pensando en eso. El trabajo decente, de lo que hablamos ahora de China. Mira que este es un tema de perspectiva estratégica muy interesante del que se va a hablar en Prospecta. Y bueno, cómo algunas personas viven con menos incluso de $1 al día en algunos países del mundo, donde otros tienen 5 carros parqueados en su casa. Entonces, esto tiene que ser algo que se debe revisar a nivel mundial. El noveno, la industria de innovación y la infraestructura para que las ciudades tengan eso. Yo creo que Colombia es un país maravilloso hasta que tienes que usar esos servicios públicos, a diferencia de algunos países en el mundo donde creo que nos vamos a encontrar una Barranquilla muy bonita. Me han hablado muy bien de la última Barranquilla. En algunos países del mundo tú sales y puedes tomar el metro o diferentes sistemas de transporte, y el día que estés sin carro, pues es bueno hacerlo. O sea, tomar el metro es algo positivo, pero esa industria, esa política industrial combinada con la política económica debe pensarse. La reducción de las desigualdades, como lo decía Manfred Magnif, Manfred, que falleció, el chileno que hablaba acerca de las desigualdades y de la distribución de la riqueza, decía que es imposible que el 90% de la riqueza del mundo
esté en manos de menos de, no sé, no son ni el 0,001% de la población. No sé qué tan exagerado sea en que el 70 o el 80% de la riqueza del mundo está en 300 manos. No sé qué tan exagerado sea eso, pero sí está en menos del 1% de la población mundial. Vemos en la distribución mercantil que tienen las cámaras de comercio. Eh, yo vivo en Palmira, una ciudad muy cerca a Cali. Estamos llenos de ingenios y el 90% del capital social lo tienen los ingenios, pero no generan ni el 5% de los empleos. Los empleos lo generan el comercio y otras actividades. Perdón, no los ingenios, lo tienen las grandes empresas y no generan todos los empleos, porque aquí hay mucha informalidad y hay comercio y hay otro tipo de sustento a través del emprendimiento incluso de la informalidad. Ciudades comunicadas y sostenibles, es importante que el mundo piense en esas ciudades comunicadas y sostenibles. Yo pensaría que no solamente ciudades entre países, sino ciudades como cuando tú te mueves de Barcelona a París en un tren que permite la comunicación y el libre movimiento entre la comunidad europea. Entonces esto pues genera un desarrollo. Aquí tienen clarísimos los 17 puntos que genera un desarrollo sostenible, lo que deben pensar los países. Vea, si usted quiere ser un país desarrollado, piensa en estos 12, a qué le va a apuntar. Es fácil incluso pensar cómo un alcalde puede pensar en dos o tres, que le apunte dos o tres y vaya muy fuerte con esto. No, yo quiero abanderar la educación de calidad, no, yo quiero que mi ciudad sea una ciudad sostenible, quiero que mi ciudad se conecte. Por ejemplo, aquí el Valle del Cauca tenemos diferentes ciudades, está Jamundí, eh, Palmira, Cali, Jumbo. Entonces, ¿cómo nos conectamos entre esas ciudades? Y créeme que el transporte entre esas ciudades es o en carro o en carro. O sea, el sistema de transporte público no es muy bueno. Me imagino que los que están en Bogotá les ocurre lo mismo con Soacha, con, bueno, más hacia el norte, con Bogotá y otras localidades que tienen cerca. Acción por el clima, que era de las cosas que se hablan en el artículo que tenemos para leer, el artículo en inglés que tenemos para leer, están hablando de acción por el clima, que es lo que está haciendo el mundo por el cambio climático, porque esto es una realidad. O sea, no hablar del cambio climático, no hacer nada por el cambio climático es ir en contra del desarrollo sostenible de los países, de la humanidad. Y no solamente el cambio climático, voy a entrar a este objetivo de desarrollo sostenible, porque ¿cuáles son las acciones inmediatas? Entonces, dice que la crisis climática no va a parar y la comunidad internacional rehuye el compromiso necesario para revertirla. El periodo comprendido entre el año 2010 y el año 2019 fue la década más calurosa que se haya registrado jamás y trajo consigo incendios forestales, grandes incendios forestales en el Amazonas. Incluso hay una gran preocupación en el Amazonas por la deforestación que tiene el Amazonas y por el efecto invernadero que están utilizando en el Amazonas para producir carne. Se imaginan los negocios que tienen países como Brasil en la producción excesiva de carne. No sé, les recomiendo una serie que se llama Yellowstone. Hablan de esto. No sé si la han visto. Pueden opinar. Habiliten el micrófono, Cristian. Es una serie. Creo que hay una parte en Netflix. La hace Kevin Costner. Creo que es el nombre del protagonista. Y es maravilloso ver cómo en el centro de los Estados Unidos ellos intentan mantener la cultura de los vaqueros para el procesamiento de carne y lo muestran como, venga, es que esto ya está desapareciendo, y hablaban de cómo un país como Brasil tiene en el Amazonas gran, o sea, cantidades gigantescas de producción de carne bovina, y se las está vendiendo a China. O sea, de lo que estamos hablando ahora. O sea, Brasil no le va a entrar al juego de los Estados Unidos porque tienen un super negocio con este. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. O sea, hay que reducir
el riesgo que se tiene sobre los incendios forestales, incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Una ciudad, hay ciudades que tienen ríos con una pendiente de 90 grados, ellos no ven, o algunos avicultores o cultivadores no ven el riesgo que se tiene, eh, el, 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 el desviar el río, o cosas tan importantes como la minería. Es que la minería, cuando alguien habla de minería, solamente habla del periodo de extracción, pero la minería tiene una cadena mucho más grande. Por ejemplo, el estudio de suelo que se tiene para construir sobre las montañas o para abrir carreteras sobre las montañas, unas montañas como las nuestras, o la disposición final del balastro y esos residuos que se tienen de la construcción, o la extracción en sí de la arena y la piedra en los ríos. Eso hace parte de la minería. Entonces, esas ciudades que lo hacen de una manera descontrolada tienen que apuntarle a este objetivo número 13 de desarrollo sostenible, porque sí están impactando sobre el cambio climático, sobre el uso eficaz del agua, y pues ni decirlo de quienes contaminan un río para extraer metales como el oro, para extraer minerales como el oro. ¿Listo? Mejorar la educación, la sensibilización, la capacidad humana. Profe, Señor, hola. profe, qué pena, hay una consulta. Uh-huh. Pues ahorita con este tema de la minería más que todo y lo que es las externalidades, y hasta ahora que se empieza a hablar de reconocer los derechos de propiedad en la naturaleza, pues estamos como en la moda de los impuestos pigovianos, ¿no? Que me parece a mí algo irónico, porque pasa lo mismo que pasa con las bolsas: contamina, pero si paga ya no contamina. Y dice uno, pues el hecho de que, listo, vaya alguien y pague unos impuestos altos, de la misma forma que toca pagar una bolsa en el supermercado, pues no quiere decir que las capas vegetales y eso se recuperen. Más aún en esos niveles tan grandes de expansión en donde, pues antes de aprovecharse era depredar, ¿no? No tenemos presente la renta de la naturaleza, que eso es la magia de un economista, pensar hasta en eso. Entonces, como ahora, llegando al tema de la minería, no se hacen, pues Pigó, él decía así que los acuerdos voluntarios eran utópicos, ¿no? Pero estos óptimos de segundo orden de los impuestos pigovianos, yo no me explico cómo desde el 70 se está hablando del cambio climático y en 50 años no nos hemos dado cuenta que no, el pagar no quiere decir que no se contamine, ¿sí? Y ahorita estamos, sí, precisamente lo que se me decía, las mujeres están planificando más, pero no tenemos suficiente tiempo para reducir la población. Y que a su vez, si vamos al modelo capitalista en este momento, los megacolegios, por ejemplo, están teniendo dificultades a nivel de primero. O bueno, los primeros cursos, porque no hay niños. Efectivamente, antes las casas eran de 10 hijos y 3 por fuera, y ahora lo mucho es uno o un gato. Entonces, ve, profesor, me sé que eso todo está una recocha, pero no estamos impactando la recuperación o tan siquiera mitigar el tema del calentamiento global. En este momento contaminan más las vacas que los autos. Pero para acotar un poco su opinión de profe de los impuestos pigovianos, que se cree que es pagar y eso no es la solución. Quisiera saberlo, profe. Gracias. Bueno, mira, lo que buscan con este tipo de medidas es que realmente la medida no va a ser la solución. Lo que están buscando es reducir el impacto sobre el uso del polipropileno en el mundo. O sea, como que reutilizar, porque no está ocurriendo. O sea, las personas antes compraban, y aquí debes tener en cuenta el plazo. Va a tardar muchísimo para que las personas o el planeta sienta, así como tardó muchísimo que el planeta sintiera el malestar, va a tardar mucho más que el planeta sienta el alivio. Pero lo que buscan estos impuestos obviamente no es reducir a cero el uso de polipropileno o las bolsas, sino que a la gente le duela y bueno, ya voy a reciclar por lo menos la bolsa, tengo una conciencia, porque cuando tú lo haces con una conciencia
propositiva, no todos en todas las clases sociales lo van a aceptar, sino que algunos lo aceptan. Por eso hablaba de la calidad de la educación, porque la calidad de la educación, y mira que aquí habla también de la educación, educación para la sensibilización, pero también hay que incorporar medidas para que no solamente exista la sensibilización, sino la penalización o que le toquen el bolsillo a las personas, y esas personas pues digan, no, vení, yo ya no voy a comprar la bolsa, y te lo digo desde mi punto de vista o mi experiencia. Ya tengo allí, y cada vez que voy al de uno o voy a Olímpica, ya me llevo una cantidad de bolsas muy grandes que le he comprado de uno o que le he comprado al Éxito, y en eso traigo el mercado, ¿sí? Entonces, si yo lo veo desde el punto de vista de mi familia, que somos cuatro, sí hemos reducido un poco el uso de esas bolsas, pero no en todos los hogares ocurre, y tú lo has dicho, en el consumo masivo es donde menos ocurre, porque las personas siempre van a querer su bolsa, y las bolsas, mira que eso es una vaina irrisoria. ¿Cuánto vale la bolsa? No vale 30 pesos, ¿no? Pétemelas por 90 o 100 pesos, voy a seguir comprando la bolsa, y llegan la bolsa, la botan a la basura, y claro, eso tiene, no sé cuánto tiene el polipropileno de descomposición ante la intemperie. No lo sé, creo que tiene varios años, más de 100 años de descomposición, pero sí lo que se busca en estas medidas impositivas, es que tengan un poco de reducción, por lo menos, que la gente, al no ser consciente, por lo menos lo haga, porque están afectando sus ingresos, pero es una excelente medida. Respecto a los niveles de contaminación, el consumo dentro del factor del Producto Interno Bruto, y tú lo has dicho, cuando tú ves las fallas que tiene la medición del Producto Interno Bruto, no mide el cambio climático, no le importa, como muchas otras cosas, y es, si tú buscas el indicador del crecimiento de la riqueza de los países, es ese, y muchos han enfocado su crecimiento económico y su poder económico al Producto Interno Bruto, pero el indicador del Producto Interno Bruto no tiene en cuenta el cambio climático. Entonces, es un costo que no se está midiendo en los países, y ya tú lo estás diciendo, ahora las vacas, las avícolas, eso incluso se ve en el ambiente. Cuando tú vas al campo a comer, te encuentras malos olores, porque en el campo ya se está migrando una concentración avícola en un desorden terrible. Entonces tú, por ejemplo, sales al campo o a la zona rural. eh, Primero, la zona rural se ha valorizado sobre vivienda, porque después de la pandemia muchas personas decidieron vivir en zona rural porque tienen teletrabajo. Esto es una vaina muy de moda, y ya no se están vendiendo los lotes por hectáreas, sino que se miden por metros, y un metro cuadrado que antes costaba no sé cuántas hectáreas, 200.000, ahora lo venden por metro cuadrado, y están urbanizando lo que debería ser una economía agrícola de escala. Eso es lo que le pasa a Colombia. Colombia no tiene una economía agrícola de escala, por eso es desordenada, lo que tú dices, contaminan más las vacas. No tenemos un control, y mira que ahí es donde también tienes toda la razón prospectiva, y qué bueno que lo traigas en tu reflexión, como lo estás diciendo acá, y es que ahora estamos analizando sobre el consumo de productos para gatos, para perros, pero no sobre el impacto social de las matrículas de niños de primero, de familias que deciden tener muchos más perros y gatos, pero no se está midiendo si eso realmente contamina o no, o qué impacto social está teniendo, o qué impacto, digamos, en la evolución humana está teniendo esto. Ayer vi una IA en la clínica oftalmológica de Cali, y decían que la próxima pandemia iba a ser la miopía, donde las personas están conectadas 100% a pantallas, y van a empezar a sufrir una pandemia de poder ver. O sea, mira lo que está pasando. O sea, estamos teniendo en cuenta estos objetivos de desarrollo sostenible, pero hay un comportamiento en el cual tú tienes toda la razón. Bueno, ¿qué tanto contamina un gatico, o los productos que estoy consumiendo del gato, o si esto realmente es la solución, o qué es lo que está pasando con el nuevo orden mundial? Y yo pienso que esa perspectiva estratégica se debe tener en cuenta, no sobre la producción, yo digo que sobre el consumo. Por eso
Mira que una pequeña medida fue la bolsa. Tienen que haber otras medidas porque el consumo es el que realmente contamina. Tú consumes es el carro finalmente o lo que deriva de la industrialización de los productos naturales, de la transformación, de la extracción, etcétera. Pero yo diría que 100% de razón. Esto hay que revisarlo. ¿Qué tan pertinente es esta medida? ¿Qué impacto va a tener una medida como estas? Pero me gusta mucho, o sea, tenés una mirada sobre la perspectiva que por favor debes exponer. Yo no me quiero perder tu exposición. Mira que tienes cosas muy claras acá y tienes un marco de referencia teórica interesante que lo debes nombrar allí. Yo quisiera ver que ojalá te den la oportunidad de un debate con las personas que están asistiendo a tu ponencia, porque vale la pena que te den la oportunidad de debatirlo. Vas a presentar unos muy buenos resultados. ¿Listo? Quiero finalizar acá con los que hacen falta, la vida submarina. Bueno, Japón, China han sido muy responsables del cambio climático submarino a niveles escalables impresionantes, pero también hay una preocupación en ambos polos sobre la vida submarina eh, impresionante, sobre la migración de algunas especies. También la vida del ecosistema terrestre, lo que hablábamos ahora, ¿sí? Cómo es que el Amazonas tiene un riesgo tan alto de deforestación, de incendios. O sea, en el Amazonas hay N cantidad de incendios diarios por el calentamiento global y por la intervención del ser humano allí, eh, que a veces ni se nombran en las noticias, pues porque vuelvo y reitero, es consumo. Entonces, como es consumo, pues es industrialización. Estamos hablando de, no sé, Monsanto y esas empresas que pues lo que necesitan es ser más grandes sin importar esto. Pienso que pueden pensar como en Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos, entonces por ahora explotemos, yo solamente estoy acá máximo 70 años en el mundo y el resto pues que se las arregle como pueda. Pienso que eso puede ser una de las cosas que impulsa al pensamiento humano. Una de las cosas más difíciles que hacemos los economistas es intentar entender eso, lo que impulsa a los seres humanos a sí o no. La vida de ecosistemas terrestres, la paz, justicia en las instituciones sólidas. Pienso que esta es una de las crisis más grandes que hemos vivido en los últimos tiempos. Ahora la institucionalidad no tiene mucho peso, me parece que estamos enfrentando y directamente, yo pienso que estamos atrapados en un sistema público. Cuando hablamos de instituciones, pues estoy hablando del Estado. Primero las personas tienen que defenderse del Estado y estamos enfrentados a un sistema público donde tienen atrapados a las personas en el empleo. Entonces las personas se quedan calladas para poder obtener empleo o algún tipo de beneficio de los dineros del Estado. Y vemos unas cuantas personas, pues, teniendo un poder absoluto. O sea, se empiezan a vivir en bandos y esas personas tienen un poder absoluto sobre las necesidades de empleo de algunas otras personas. O sea, ese flagelo se está normalizando. Va a tener un fin peligroso en el mundo donde los dineros del Estado no van a tener el impacto que tenían antes, incluso cada vez menor. Entonces, si estamos hablando de instituciones sólidas, eh, hasta algo no gubernamental como el fútbol está en crisis. Hoy hablaba un árbitro, creo que fue hoy o ayer, hablaba un árbitro que va a pitar la final de la Copa entre Barcelona y Real Madrid y decía, ven, pero que estamos atrapados, ¿listo? No sé si de pronto el ejemplo en el fútbol tenga algo de relevancia acá, pero quería traerlo a colación. Y obviamente las alianzas, pienso que estos nuevos gobiernos como el de Trump, Putin, el nuestro, el petrismo, el buquelismo, que es de lo que más se habla en Latinoamérica, el mileicismo, o sea, todo se está volviendo un ismo, el madurismo, por así decirlo, están generando una división en Latinoamérica muy fuerte. O sea, yo no he vuelto a escuchar la intencionalidad latinoamericana
Tanto así que Brasil está buscando por otro lado hacer aliados, tanto como Estados Unidos, perdón, como Argentina busca aliados en Estados Unidos y en otras partes, queriendo ser amigos de alguien como Elon Musk, por ejemplo, que no tiene mucho que ver sobre las decisiones gubernamentales del resto del mundo. Hola Andrés, aquí alguien nos saludó. Hola, voy a darle. Puedes habilitar el micrófono, alguien nos saludó aquí rápidamente. Sí, dijo, buenas noches, profe, espérate a ver si fue acá. Ah, no, esta es otra conversación, disculpa. Entonces, para cerrar, Cristian, eh, bueno, primero agradecerles a ustedes dos, Luz Karime, muy juiciosita por allá en Medellín. ¿Tú dónde estás ubicado, Cristian? Yo estoy desde Sogamoso, Boyacá, profe. Sogamoso, qué bonita tierra esa, ¿no? Las montañas son como retacitos. Me encanta, Boyacá me gusta mucho. Incluso hace La poco, tierra del sol y del acero. la tierra del sol y del acero, sí, así es. Pero hace muchos años había una planta, creo que fue la primera planta de cervecería Leona, hace más de 20 años, ¿verdad? Hizo una inversión muy Eh, buena. ¿Era allí? no tengo de pronto la base, el conocimiento, pero sí, aquí por ejemplo en Duitama está Bavaria, no sé si de Bavaria. pronto. Es que esa quedó de Bavaria, creo. Eh, Consume mucha cerveza en Boyacá. Aquí O es poco. más que todo frío, pero aún así les da mucha. Sí, por aquí toman bastante. ¿Sí? ¿Cuál es lo que más se consume en Boyacá? ¿Qué es lo que más se consume allí? Si es frío, es Pues una tierra fría. aquí son muy de sembrar la papa y el maíz. De eso Ya. también es un tema eh, interesante porque no es muy rentable, la verdad, pero la tradición da para sembrar papa, cebolla en Cebolla. Aquitania y maíz. Pero también en unos diplomados, por ejemplo, sembrar curú es muchísimo más rentable, pero a veces nosotros no hacemos mucho el análisis del marco teórico y del estado del arte de las cosas. En estos temas, por ejemplo, de la agricultura. Con la ponencia que yo voy para Prospecta, por ejemplo, el cultivo de especies nativas legales en el Catatumbo es 7 veces menos rentable que el cultivo de marihuana, de la hoja de coca, por ejemplo. Entonces son cosas ¿Qué, de ter- economía qué- agrícola. qué termina siendo un cultivador? Cuidando un cultivo de coca, amapola Mm, y de marihuana. Y es que, claro, cuando tú lo ves, pues hombre, no es culpa. Estamos hablando de, si yo necesito vivir, pues yo no, mira, yo no estoy justificando esto. Obviamente es un cultivo ilegal, el hombre le dio un uso, el ser humano le dio un uso a esta planta eh, diferente al que debería tener. Pero pues un campesino que tiene mm, que alimentar a su familia y no puede sacar su cultivo, y tú que vas a hablar de esto, eh, y que el Estado no garantiza a través de créditos o de tecnificación que este campesino pueda tener una calidad de vida. Estamos hablando de la calidad de vida de las personas. Entonces, claro, ¿qué hace? Sobrevivir, ¿sí? No necesariamente es un insurgente, un guerrillero, un criminal, no. Es un campesino que está buscando la calidad de vida de su familia y el sustento, ¿verdad? Pero qué chévere que lo hables, que si vas a hablar de eso, serías una muy buena voz para estas personas. Cristian, Luz Karime, muchísimas gracias. Llegamos al fin de nuestra segunda web conferencia. Por favor, veámonos en Prospecta. Ojalá nos busquemos allí. Yo voy a buscar la exposición de ustedes dos. ¿Ustedes se exponen el miércoles o el jueves? Yo voy en el eje, es que no me acuerdo si es el uno o el 2, el de economías emergentes, la que se trata de emprendimiento. Sería el jueves.
Es que el jueves también es rueda de negocios. Pero voy a buscarte, ¿listo? Claro, profe. Yo igual me distingo porque creo que soy el único que va en silla de ruedas, entonces ahí ya le he hecho un spoiler, profe. Soy Por fácil de favor. encontrar. Soy fácil de encontrar. Más mi admiración, de verdad. He conversado poco contigo, pero cada vez tengo más admiración por ti y discúlpame por decirlo así. ¿Listo? Gracias, profe. Es algo que hacemos con cariño. Bueno, Luz Karime, si nos puede escuchar, Cristian, muchísimas gracias. Voy a detener la grabación de esta última web y espero que nos veamos en Prospecta. ¿Listo? Profe, se me regaló un minutico, ahorita está pasando la grabación. Sí, voy a pausar la grabación, claro que sí. Luz Karime, ¿nos escuchas?